¿Qué nos puede aportar una filosofía que es lo opuesto a nuestro estilo de vida actual? Una filosofía que en lugar de apostar por la productividad, la industrialización y el consumo, apuesta por la quietud, la sencillez y la naturaleza. Vivimos en una sociedad donde las ambiciones de altos cargos y corporaciones nos condicionan constantemente imponiéndonos una idea de éxito, belleza o identidad que solo responde a sus propios intereses. Los medios de comunicación, la publicidad o las redes sociales nos bombardean con imágenes y mensajes que nos hacen sentir insatisfechos con nosotros mismos y nos incitan a consumir más productos o servicios que supuestamente nos harán más felices o exitosos. Si no tenemos unos criterios claros, es probable que esto nos arrastre a un ritmo frenético de vida que nos lleve a un estado permanente de neurosis. El taoísmo se basa en el principio del Tao, que se traduce como vía o camino. Es un concepto central que se encuentra en el corazón de esta filosofía. Pero, ¿qué es el Tao? Según el primer capítulo del Tao Te Ching, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Esta frase nos anticipa que el taoísmo valora la sabiduría intuitiva por encima del conocimiento puramente racional, reconociendo las limitaciones del lenguaje y dando un mayor peso a la experiencia directa. ¿Cómo podemos explicar la sensación de un orgasmo, de saltar en paracaídas o incluso de saborear tu plato favorito? Podemos intentar describirlo con palabras, pero nunca podrá igualar la riqueza de vivirlo en primera persona. El Tao es el principio supremo que rige el universo, el origen y la fuente de todo lo que existe. Está en la célula más pequeña de tu organismo, pero también en los anillos de Saturno. El Tao se manifiesta a través del Yin y el Yang, las dos fuerzas opuestas y complementarias que se encuentran en todo lo que existe. El Yin representa lo femenino, lo pasivo, lo oscuro, mientras que el Yang representa lo masculino, lo activo, lo luminoso. El símbolo del Yin y el Yang expresa la interacción dinámica y armónica entre estas dos polaridades que se equilibran y se transforman mutuamente. En palabras de Zhuangzi, el Yin y el Yang son los dos principios que rigen el cambio en el mundo. Cuando se combinan, producen la armonía, y cuando se separan, producen la transformación. La relación entre el Tao y el Yin y el Yang es una de las claves para comprender esta filosofía, pero estos conceptos los abordaremos con la profundidad que se merecen en otros vídeos. Entonces, ¿qué nos puede aportar el taoísmo a nuestras vidas cotidianas? ¿Por qué deberíamos considerar el taoísmo en un mundo que valora la competitividad y la búsqueda constante del éxito material? En medio de esta sociedad cada vez más estresante y consumista, las enseñanzas del taoísmo se vuelven aún más relevantes. El pensamiento filosófico taoísta se desarrolló hace unos 2500 años en China durante la época de los reinos combatientes, una época que necesitaba un soplo de nuevas ideas para enfrentarse a la incertidumbre, las guerras y la crisis. La raíz se encuentra en la observación de la naturaleza y en la búsqueda del camino o del Tao. Los antiguos taoístas se inspiraban en el mundo y trataban de seguir su ejemplo, actuaban espontáneamente y confiaban en su intuición. Miraban a la naturaleza para aprender lecciones sobre la vida, observaban el comportamiento de los animales, el flujo de los ríos, el movimiento de las estrellas. El taoísmo, junto con el confucianismo, es una de las dos grandes tradiciones filosóficas autóctonas de China, y a grandes rasgos lo podríamos dividir en dos ramas, la filosófica y la religiosa. La rama filosófica se atribuye a su fundador, Lao Tse, que significa anciano maestro. Aunque su existencia todavía es motivo de debate, se le atribuye la autoría del Tao Te Ching, uno de los libros más significativos en esta corriente filosófica, que se cree que fue escrito en el siglo VI a.C. Este libro está compuesto por 81 capítulos breves en forma de poemas, que se dividen en dos partes. La primera, del capítulo 1 al 37, trata sobre el Tao, el camino. La segunda, del capítulo 38 al 81, trata sobre el Te, la virtud. En este libro, Lao Tse expone los principios y consejos del taoísmo, usando a menudo metáforas y paradojas para transmitir su mensaje. Otro personaje relevante en el taoísmo filosófico es Zhuangzi, que nació 2 siglos después que Lao Tse. Es reconocido como el autor del otro texto fundamental dentro del taoísmo filosófico,
Esta obra se caracteriza por ser una recopilación de relatos y diálogos, algunos de los cuales son hechos reales y otros ficticios, en los que árboles, nubes y otros elementos naturales cobran vida. Sus historias, normalmente cortas y divertidas, son asequibles y filosóficamente estimulantes, entretienen y hacen reflexionar. Por otro lado, la rama religiosa del taoísmo tiene sus inicios en el siglo II después de Cristo. Se centra en la búsqueda de la inmortalidad, pero no como la entendemos en Occidente. Esta vertiente busca alcanzar un estado de trascendencia espiritual y a menudo involucra prácticas como la alquimia interna y rituales para la longevidad. Estas prácticas incluyen ejercicios de respiración, meditación, dieta, artes marciales y otras técnicas para calmar y fortalecer el cuerpo y la mente. Además, el taoísmo religioso incorpora elementos de otras tradiciones como el budismo, el confucianismo y el folclore chino. El taoísmo es una filosofía que nos enseña a vivir con sencillez, naturalidad y espontaneidad. En lugar de complicarnos la vida con preocupaciones y deseos, el taoísmo nos propone observar, aprender y adaptarnos a lo que la vida cotidiana nos ofrece. Vivir en armonía con el Tao es vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza, lo que puede parecer muy fácil si estamos en una cabaña en el bosque. Pero ¿qué pasa si estamos rodeados de hormigón, de gente que corre sin parar o de un jefe que nos hace la vida imposible? ¿Cómo lo hacemos entonces? El taoísmo nos anima a buscar un equilibrio. En lugar de vivir a un ritmo frenético, podemos dedicar tiempo a actividades que nos ayuden a relajarnos y a encontrar serenidad. Esto no tiene que implicar necesariamente prácticas como la meditación o el tai chi. Quizá tú encuentres esa paz interior practicando boxeo, tocando un instrumento, dibujando, quedando con tus amigos o haciendo cualquier cosa que te haga sentir plenamente presente en esa actividad, desconectando de las preocupaciones y el estrés del día a día. También nos recuerda que somos parte de la naturaleza. Salir al aire libre, admirar la belleza natural, conectar con el entorno que nos rodea. El taoísmo nos hace conscientes de que no somos ajenos al mundo, sino que dependemos de él para vivir. Respiramos gracias a los árboles, los océanos y un ecosistema complejo y dinámico. Nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, a respetarla y a cuidarla, a aprender de sus ciclos y a fluir con ellos. Una de las lecciones más valiosas del taoísmo es la importancia de la espontaneidad, o lo que ellos llaman Wu Wei. En lugar de planificar cada aspecto de nuestra vida, ¿por qué no aprendemos a fluir con las circunstancias? A veces, la rigidez y el control nos generan más estrés. En cambio, el taoísmo nos enseña a adaptarnos y fluir como el agua, lo que puede aportar claridad y serenidad a nuestras mentes. El agua es un elemento que simboliza el Tao, ya que es flexible, humilde y poderoso al mismo tiempo. El agua puede erosionar la roca más dura. El agua no tiene forma propia, pero puede tomar cualquier forma. El agua no tiene voluntad, pero sigue el camino de menor resistencia. No hay nada más blando y flexible que el agua, pero nada puede vencerla en fuerza. Lo que es blando, vence a lo duro. Lo que es débil, vence a lo fuerte. Nadie ignora esto, pero nadie lo aplica en la práctica. En el pasado, el taoísmo solía atraer principalmente a personas mayores que buscaban recuperar su espontaneidad original, desgastada por los convencionalismos sociales y las responsabilidades diarias. La enseñanza central es que debemos buscar, en la medida de lo posible, el camino de menor resistencia, como el agua, y simplemente dejarnos fluir con las circunstancias en lugar de luchar contra ellas. De esta manera, podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan sin forzar las cosas ni generar conflictos innecesarios. Podemos tomar el ejemplo del judo, donde se emplea la fuerza muscular de manera precisa, esperando el momento adecuado cuando el oponente está en desequilibrio o se haya esforzado demasiado. Algunos de los conceptos taoístas pueden resultarnos familiares con algunas escuelas de filosofía griega. Por ejemplo, el taoísmo comparte con el escepticismo la idea de que no podemos conocer la realidad tal como es, sino solo a través de nuestras percepciones y opiniones. Con el estoicismo, que nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a vivir de acuerdo con la naturaleza. Con el relativismo, en que no hay una única forma de ver las cosas, sino que depende de la perspectiva de cada uno. Con Epicuro, que nos propone buscar la felicidad en las cosas simples y en la moderación, o con la escuela cínica, que nos invita a vivir con austeridad sin depender de los bienes materiales ni de las convenciones sociales.
A pesar de ser una filosofía que se originó hace siglos en una época y lugar muy diferentes, sigue siendo relevante en la vida moderna. Sus enseñanzas sobre la simplicidad, la conexión con la naturaleza, el equilibrio y la espontaneidad pueden ayudarnos a vivir de una manera más armoniosa y serena. El taoísmo no es una ideología rígida, sino una forma de ver y experimentar la vida. No pretende imponer una verdad absoluta, no nos dice qué hacer ni cómo hacerlo, sino que nos anima a descubrir nuestro propio camino, nuestro propio Tao.